Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchachos de tercer año, tercera división del turno noche de la Escuela Técnica 26, Confederación Suiza. Soy el profesor Gustavo Marín de la asignatura Química. Me presento por si alguno todavía no me conoce. Bien, como es de conocimiento público, estamos viviendo un momento realmente atípico, ¿no? No solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. La clase tradicional, la escuela presencial, en este momento no funciona y tenemos que articular todos los medios posibles a nuestro alcance para tratar de que el desarrollo, ¿no?, de la enseñanza sea lo más positivo posible, vamos a decir. En principio, como siempre, agradezco al profesor Horacio Galacho, que ha tenido la gentileza, de subirme material a la plataforma Classroom cuando yo no pude hacerlo por razones de falta de conectividad. Bueno, ahora nos encontramos y de esta forma, y en principio quiero aclarar dos cositas. Primero, por una cuestión práctica, yo he decidido grabar estos vídeos de las clases audiovisuales de química y subirlas a mi canal de YouTube. ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes van a poder acceder, ¿no?, a las clases de manera simple, sencilla, en cualquier momento que puedan, ¿no? Y con cualquier dispositivo, una tablet, una computadora, un teléfono, ¿no? Todo lo contrario a efectuar una teleconferencia, una telereunión que implica o puede implicar problemas de falta de conectividad, problemas de equipo, etcétera, ¿no? Por eso entonces he decidido utilizar este medio para acercarles las clases audiovisuales. Segundo, la materia a esta altura y en estas circunstancias es imposible desarrollarla de forma completa, ¿no? Es imposible cumplir completamente el programa. Por ese motivo he decidido seleccionar los temas más importantes de la materia que tienen especial interés o especial importancia para la carrera automotriz, ¿no?, para el futuro técnico automotriz, y por otro lado explicarlos de la manera más simple y sencilla posible. Vale decir que todo aquello complejo veremos, ¿no?, mejor dicho, en su momento cuando, si Dios quiere, nos volvamos a encontrar en la escuela tradicional, a través de la clase presencial. Bueno, vamos a comenzar con un tema de capital importancia para, ya les digo, la carrera automotriz, que es el petróleo, ¿no? Bien, aclaro que todo el tema específicamente relacionado con el formuleo, la configuración electrónica de los elementos, toda la periódica, lo vamos a ver en otro momento, ¿no? Y también de la forma más elemental y sencilla posible. Ahora voy directamente a este punto debido a la importancia para la carrera de técnico o mecánica automotriz. Bien, petróleo. ¿Qué es el petróleo? Bueno, el petróleo es un hidrocarburo. ¿Y qué es un hidrocarburo? Ya la palabra lo dice. Es una combinación de átomos de hidrógeno y de carbono o carbón, ¿no? A su vez, se agregan a esos átomos de otros elementos, como por ejemplo el azufre, como por ejemplo el nitrógeno, por ejemplo, metales como el molibdeno, ¿no?, el oxígeno, etc. El problema que radica que reside, ¿no?, en este compuesto químico, es que los átomos fundamentalmente de hidrógeno y de carbono se combinan de una manera extremadamente compleja que da origen a toda una rama de la química que es la química orgánica, ¿no?, imposible de abarcar acá, ¿no? Además, incluso no presenta, vamos a decir, gran interés para ustedes porque esto no es un curso de química, ¿no? Evidentemente es una carrera de mecánica automotriz, ¿no? Por eso vamos a describir esto de la manera más conceptual y sencilla posible, para que ustedes tengan un concepto de este elemento, que es uno de los principales energéticos, hoy por hoy, ¿no?, para posibilitar el funcionamiento de los motores de combustión interna, ¿no?, ya sea de ciclo Otto o de ciclo diésel. Bien, ¿qué es el petróleo? Bueno, el petróleo, como dije, es un hidrocarburo que se encuentra formado fundamentalmente por átomos de hidrógeno y de carbono, y se dice que se originó hace millones de años por la transformación química de ciertos residuos, vamos a decir, orgánicos, fundamentalmente vegetales, ¿no? Algunos científicos también opinan que pueden ser de origen animal,
pero la teoría que más apoyo tiene, ¿no? Que más credibilidad tiene, es que se trata de restos vegetales, restos orgánicos vegetales. Bueno, a través de los millones de años, las transformaciones químicas de esos elementos vegetales dieron lugar a lo que hoy en día conocemos como petróleo. El petróleo físicamente es un líquido por lo general de color oscuro, de alta viscosidad, de olor característico, que aparece en nuestro planeta en regiones puntuales, ¿no? En las reservas o fuentes de petróleo. En principio, al petróleo hay que detectarlo, hay que saber dónde tenemos en nuestro planeta petróleo. Por eso tenemos diferentes métodos para permitir justamente conocer la localización de esas fuentes de petróleo, ¿no? Técnicas de prospección, ¿no? Bueno, las primeras son, por ejemplo, los estudios topográficos o geológicos, ¿no? Generalmente superficiales, es decir, por las características del terreno, sabemos que en esa zona puede haber, ¿no? Petróleo, ¿no? Es una forma, ¿no? De poder detectarlo. Otros métodos son los análisis de suelos, y otros métodos ya más elaborados son los estudios geofísicos, que pueden ser, por ejemplo, midiendo con precisión la variación de la gravedad o del campo gravitacional en diversos puntos del planeta por medio de un aparato llamado gravímetro, y de esa manera podemos llegar a conocer la localización de ciertas fuentes de petróleo. También por la alteración o la variación de los campos magnéticos naturales, ¿no? Del planeta, ¿no? Por medio de magnetómetros, ¿no? En fin, son toda una serie de técnicas y de aparatos empleados para la detección del petróleo. Una vez que es detectado, el petróleo tiene que ser, lógicamente, extraído. Para extraerlo primero hay que hacer la perforación, ¿no? No vamos a hablar mucho, se trata de todo un sistema, ¿no? De perforación con trépanos, ¿no? La mesa rotary, para lograr llegar a la fuente de petróleo. Después vamos a ver cómo se lo extrae por medio de bombas especiales. Bien, esto es un panorama general de lo que es el petróleo. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los diferentes tipos de petróleo. Bien, en líneas muy generales podemos decir que tenemos tres tipos de petróleos, en líneas muy generales, ¿no? Los petróleos de base parafínica, que son aquellos que producen abundante parafina, nafta y aceites lubricantes, ¿no? De uso industrial. Después tenemos los petróleos de base asfáltica, son aquellos que producen justamente el asfalto, las pinturas asfálticas, de gran utilidad en la industria. Y finalmente los más comunes, que son los petróleos de base mixta, que son aquellos que serían, vamos a decir, una combinación de los dos primeros, ¿no? Y resulta ser justamente la gran mayoría de los petróleos. El petróleo en sí mismo no tiene utilidad. Tiene utilidad a partir de los productos que podemos extraer de ese petróleo, ¿no? O los subproductos, por medio de procesos físico-químicos, como vamos a ver a continuación, por ejemplo, la destilación fraccionada, ¿no? Bien, vamos a ver ahora justamente entonces cómo el petróleo es bombeado, cómo es tomado de la fuente petrolífera. Bueno, habíamos dicho que primero teníamos que detectar la presencia del petróleo por las técnicas de prospección, después teníamos que hacer la perforación para llegar a la fuente de petróleo, y una vez que tenemos la perforación tenemos que bombearlo, tenemos que extraerlo. Eso se hace por lo general mediante esta máquina, que es una bomba de petróleo, conocida con el nombre muchas veces de cigüeña, ¿no? Bueno, esta máquina es una máquina de grandes dimensiones, un equipo muy pesado, está compuesto por un motor que gira a muy bajas revoluciones por medio de un tren reductor, ¿no? Para que tenga un enorme par motor por la fuerza que tiene que efectuar, un contrapeso, una articulación llamada brazo Pitman, la viga oscilante y esta parte llamada cabeza de caballo. Observen que acá el movimiento de rotación del motor se transforma en un movimiento basculante alternativo, ¿sí? En la cabeza de caballo. En esta pieza va colocado un cable de acero que, al sumergirse en el pozo, ¿no? Lógicamente encamisado, se encuentra en su interior la bomba. La bomba es una especie de émbolo buzo con válvulas que, por medio del movimiento rectilíneo alternativo, ¿no?
va bombeando, va extrayendo el petróleo y lo va enviando hacia el oleoducto, ¿sí? Que es el conducto de salida. De esta forma nosotros bombeamos el petróleo de grandes profundidades. Acá les quiero aclarar una cosa, el petróleo, las características físicas y químicas del petróleo varían según el lugar de donde se lo capte. Por eso justamente al petróleo se lo designa muchas veces por la zona geográfica a partir del cual se lo extrae. Bueno, el petróleo en sí no tiene utilidad industrial, tienen sí utilidad los productos que podemos obtener del petróleo, los subproductos, ¿no? O los derivados del petróleo, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, en esta lámina, en este esquema, podemos observar la instalación de un sistema para la destilación fraccionada del petróleo, una torre de fraccionamiento. En principio, el petróleo crudo ingresa a lo que es un horno de calentamiento que lleva ese petróleo a más o menos 400 grados centígrados. Lo calentamos. Luego se envía a la torre de fraccionamiento donde se efectúa el proceso de destilación fraccionada. Acá lo que se hace es al petróleo hacerlo pasar, por así decir, por diferentes zonas a diferentes temperaturas y los productos volátiles de ese petróleo se van a ir condensando, o sea, hay un pasaje de estado gaseoso al estado líquido y voy obteniendo, según la temperatura de cada zona, diferentes productos. En las zonas más calientes tenemos los productos más pesados, por ejemplo el fuel pesado. A medida que vamos subiendo, tenemos los productos más finos del petróleo, las destilaciones más finas. Tenemos el fuel oil y el gasoil, por ejemplo, entre 370 grados centígrados, luego el querosén a 300 grados centígrados, seguimos con la nafta pesada, 200 grados centígrados, las naftas ligeras, 150 grados centígrados, y finalmente tenemos el gas a temperatura ambiente, casi 20 grados centígrados. Toda esta instalación está en lo que se denomina destilería, ¿no? Ustedes tienen que tener una idea de la magnitud de toda esta instalación, incluso de la peligrosidad del proceso, porque son productos altamente inflamables, ¿no? Bueno, todo esto se efectúa en la destilería y obtenemos todos los productos que sí nos son útiles, ¿no? Para la industria, para la sociedad en sí. Bueno, vamos a ver ahora características muy generales de los productos que tienen particular importancia en el funcionamiento, para el funcionamiento de los motores de combustión interna. Es decir, por ejemplo, las naftas. Las naftas. ¿Qué es una nafta? Bueno, nafta es una mezcla de hidrocarburos. ¿De qué tipo? Químicamente equilibrada. Hidrocarburos livianos, semilivianos, pesados. Los hidrocarburos livianos son aquellos vapores que ustedes pueden observar cuando cargan combustible en su auto, los que emanan de la boca del tanque, ¿no? Y son aquellos que posibilitan el arranque rápido del motor. En cambio, los hidrocarburos pesados son aquellos de gran poder calorífico. El poder calorífico es la cantidad de calor que suministra la unidad de masa de un determinado combustible, en este caso la nafta, ¿no? El hidrocarburo pesado, cuando se combustiona, cuando se inflama. Ahora, esos hidrocarburos pesados químicamente tienen la desventaja de que degeneran, si se me permite el término, en residuos gomosos llamados gomas lacas. Por lo tanto, en la destilería, cuando se produce el petróleo, esto después lo vamos a ampliar bien en un apunte que les voy a dar, no en PDF, que les voy a enviar, en la destilería se colocan inhibidores de gomas lacas para que justamente esos residuos gomosos no perjudiquen los sistemas del motor de combustión interna. Por ejemplo, los inyectores, ¿no? Que son elementos extremadamente delicados, ¿no? Tienen pasos calibrados muy finos, y esas gomas lacas taparían, ¿no? Sellarían esos conductos de esos elementos, impidiendo el funcionamiento correcto del motor. Las naftas también tienen, como les decía, el agregado de aditivos que también le puede hacer uno, ¿no? Agregando a la medida que va cargando el combustible. Vamos a ver, como les dije después, en los apuntes que les voy a enviar, todas las características físico-químicas de las naftas, ¿no? Simplemente a modo descriptivo. Bueno, vamos a dar ahora un panorama de los problemas que presenta el petróleo, de las alternativas frente al petróleo en cuanto a nuevas fuentes de energía, en cuanto a nuevos combustibles. Bien, acá estamos nuevamente. Les decía que el petróleo es un combustible
o un producto que genera combustibles que presenta también un sinnúmero de problemas. Por empezar, es un recurso natural no renovable. ¿Qué significa? Que el petróleo que extraemos no se puede volver a regenerar, ¿no? Y se dice que hay petróleo para aproximadamente 50 años, más o menos. Es una aproximación estadística, ¿no? Por otro lado, el petróleo implica graves daños al ecosistema por los derrames que a veces se producen justamente al extraerlo, al transportarlo, y fundamentalmente los problemas originados con el cambio climático, ¿no? Cuando se produce la combustión, en un motor de combustión interna se liberan gases nocivos, ¿no? Por ejemplo, monóxido de carbono, óxidos nitrosos, hidrocarburos sin quemar y fundamentalmente dióxido de carbono, conocido antiguamente como anhídrido carbónico, CO2, que produce el efecto invernadero, como se dice, ¿no? El calentamiento global. Por ese motivo, bueno, se trató de mejorar justamente la combustión de los motores de combustión interna con los modernos sistemas de inyección de nafta por mando electrónico, donde se trata de mantener la combustión en la llamada relación estequiométrica. Esto es importante. La relación estequiométrica es una relación en peso, no en volumen, que dice que para quemar perfectamente un gramo de nafta necesito de 14,5 a 15 gramos de aire. Manteniendo esa relación, ¿no? La combustión es, vamos a decir, prácticamente limpia. Lógicamente que estamos también emitiendo dióxido de carbono, ¿no? Y también otros gases que es imposible, lógicamente, de eliminar. Aunque también, paralelamente a la inyección por mando electrónico, se agregan los modernos catalizadores, ¿no? Que les podemos explicar más o menos cómo funciona. Bien, eso por un lado. Por el otro, justamente, aparecen las alternativas frente al petróleo, que son los biocombustibles. Tenemos, por ejemplo, el biodiesel, ¿no? Que se lo extrae de aceites combustibles, por ejemplo, producido por semillas oleaginosas. Tenemos el bioetanol, producido por también materias vegetales, ¿no? Alcohol vegetal. El problema es que estos biocombustibles también contaminan, porque lógicamente hay una combustión y van a producir dióxido de carbono. Pero el problema más grave de los biocombustibles es que se obtienen a partir de sustancias alimenticias. Y tenemos, por otro lado, los grandes problemas en cuanto al suministro de alimentos, ¿no? A escala global, a escala mundial, ¿no? El problema del hambre es un problema que todavía para nada se solucionó, ¿no? Entonces estamos transformando la comida, por así decir, los alimentos, en un combustible. Problema justamente grave. Hoy por hoy se le está dando capital importancia a las llamadas energías verdes o energías alternativas como ser, por ejemplo, la energía solar, la energía fotovoltaica y la energía eólica o del viento. La energía solar, la energía fotovoltaica, consiste en transformar directamente la luz del sol en energía eléctrica por medio de diodos fotovoltaicos ubicados en paneles solares. De hecho, hay países donde ya tienen legislada esta energía, incluso hasta obligan, ¿no?, a su utilización. Por ejemplo, en el caso de España, en los ayuntamientos, que serían los municipios, ¿no?, es obligatorio, en ciertos ayuntamientos o municipios, es obligatorio el uso del calefón solar como precalentador del agua para que el termotanque o el calefón no invierta un máximo de energía, ¿no? Ya la envío precalentada, ¿no? Por otro lado, la energía eólica, ¿no?, es la producción de energía eléctrica por medio de molinos eólicos, tema que también está adquiriendo gran importancia en nuestro país. Bueno, todo eso constituye, vamos a decir, un aspecto futuro para la grave crisis energética que estamos padeciendo máxime en estos momentos de gran incertidumbre. Bien, yo con esto quise darles solamente un panorama de lo más elemental posible y como dije los vamos a complementar con información que les voy a suministrar en apuntes. Ustedes después, cuando yo les avise a través de la plataforma Classroom, van a hacer un pequeño trabajo práctico, una monografía, ¿no?, sobre todos estos temas que venimos hablando. Bien, será hasta nuestro próximo encuentro y gracias por estar.